Muy buenas noches y bienvenidos al debate. Estamos en Popular Televisión, pasan 31 minutos de las 9 de la noche. La sentencia del procés no ha dejado satisfechos ni a quienes consideran que quienes pusieron en jaque la unidad de España, vulnerando seguramente la Constitución, el Estatuto de Autonomía, un montón de leyes, que además provocaron altercados de orden público de gravísima magnitud en Cataluña y además obligaron a la comparecencia pública del rey, puedan salir a la calle en el mes de enero, los Jordis. Pero tampoco a quienes entienden, consideran, y así lo han dicho, que esta sentencia es una auténtica barbaridad, que tenía que haber salido todos absueltos, no haber ninguna pena, y que no es sino una demostración de vulneración de las libertades y de la democracia. Algunos de estos, de los que opinan así, están en estos momentos, ahora, en las calles de Barcelona, prendiendo fuego a coches, a contenedores y provocando una tercera noche de vandalismo. No obstante, seguramente estos no son los más peligrosos, porque estos seguramente la policía y la justicia dará cuenta de ellos. Seguramente son más peligrosos aquellos que de manera más discreta y en sus lugares de trabajo vulneran también la ley o propician que se vulnere o hacen, también alientan a que ocurran estas cosas, alientan al adoctrinamiento y también al odio. Entre ellos, los propios miembros del Gobierno, con su jefe a la cabeza, Torra, porque hoy mismo ha dicho que antes de que acabe esta legislatura va a convocar otro referéndum por la independencia de Cataluña. Bienvenidos a un debate en el que vamos a analizar la cuestión judicial, pero también la política y social que se está produciendo en Cataluña en estas fechas, en estos momentos, que en cierto modo era previsible, pero que no por eso deja de ser grave, preocupante y que anticipa, no sabemos hasta qué punto, acontecimientos y decisiones importantes en las próximas fechas. Víctor Meseguer nos acompaña. Bienvenido, Víctor, un placer contar contigo. Bien hallado, un placer estar en mi casa y estar con todos vosotros. Un placer. Nos acompaña también el magistrado Andrés Montalbán. Bienvenido, buenas noches, Andrés. Buenas noches, muchas gracias por invitarme a este debate. Espero que nos ayude a aclarar cuestiones que tienen que... Se han dicho muchas sobre la sentencia, lo que puede ocurrir después de la sentencia, qué tipo de leyes se pueden aplicar o normas a partir de ahora en función de lo que está ocurriendo. Gracias por venir porque nos ayudará seguro. Muchas gracias. Lo intentaremos. Muchas gracias. También nos acompaña Pablo Blesa. Pablo, bienvenido. Vicerrector, decano de Comunicación. Mucho tiene que ver la comunicación aquí. Cierto, Antonio. Buenas noches. Es un placer estar aquí en esta tertulia. Yo creo que la más plural del panorama, al menos regional, y también con estos debatientes tan interesantes y tan enriquecedores. Una tertulia culta y una tertulia abierta. Vamos a intentar dilucidar este problema tan grave. Y una sentencia que tiene que ver mucho con cuestiones penales y por eso hemos invitado a José María Caballero, abogado penalista, profesor también de esta casa, experto en este ámbito. Por tanto, José María, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí con vosotros. Yo he cogido solo la primera y la última página, de 493 folios, en estos que tengo aquí, y que son, no sé, yo no diría que este es el origen, aquí quien dice que sí, de los que está ocurriendo ahora mismo en las calles de Barcelona. El origen no es esto es la consecuencia de lo que ocurrió antes. El origen es el intento de proceso y todo lo que estaba sucediendo en la calle. Ahora mismo en Barcelona hay una tercera noche de altercados, de incidentes, de violencia. Vamos a empezar por ahí, por lo más inmediato. Víctor, era previsible, pero por ser previsible debe dejar de preocuparnos, debemos relativizarlo. ¿Tú qué crees? Yo creo que además de previsible es criticable y es una escena burda y una escena que deja muy mal a este país y deja muy mal a Cataluña. Pero yo quiero ir a la parte positiva, es decir, yo me felicito por la sentencia. Yo creo que la justicia ha hablado y la justicia ha hablado bien. Me atrevo a decir además que lo publiqué en La Verdad hace 5 meses, anticipé que la sentencia iba a ser esta. No iba a ser por rebelión, sino por sedición. Y luego algunas cosas que se han comentado a lo largo de estos días que me preocupan porque no son ciertas. La justicia ha hablado bien y ahora toca la ejecución de la condena. En eso algo puedo aportar yo. En la ejecución de la condena es verdad que el que no se haya condenado a responsabilidad civil facilita ciertos beneficios penitenciarios, como los permisos de salida, el tercer grado y en su momento la libertad condicional. Pero para quien ha puesto eso encima de la mesa, decir, cuidado, no es cierto. Uno de los principios que ordenan la ejecución de las penas es el principio de control jurisdiccional. Y lo que proponga instituciones penitenciarias en Cataluña lo tendrá que aprobar la jueza de vigilancia penitenciaria. Que no se olvide nadie de eso. Es decir, que el permiso, lo digo porque sí es cierto que creo que ha sido un error
que la prisión preventiva, gran parte de la prisión preventiva y ahora la condena, la cumplan en centros penitenciarios que dependen del gobierno que tenían ellos. Es un tema como mínimo contradictorio, pero ahí también decir que el control jurisdiccional existe y que será la jueza de vigilancia la que en última instancia dirá si eso corresponde y no. Y por último, por hablar del tema de penas y ejecución de las penas, también es importante decir, los jueces han hablado, espero que instituciones penitenciarias en Cataluña no desdiga la sentencia de los jueces. La ejecución de la pena tiene que ser coherente con el fallo y el sentido de la condena. Bien, decía que esta es la sentencia, primera y última página. Los magistrados Manuel Marchena, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Verdugo, Luciano Varela, Antonio del Moral, Andrés Palomo y Ana María Ferrer. ¿Qué le ha parecido al magistrado? Vamos a ver. A mí la sentencia me parece una buena sentencia, admitiendo todas las opiniones que se dicen, de las cuales solo descarto dos. Una, la que dicen que no pasó nada, no hubo nada, y las que dicen que el gobierno ha presionado al tribunal para dictar la sentencia. Las dos opiniones son claramente rechazables. El tribunal ha dictado la sentencia, es la que es. Que pudo ser rebelión, que ese ha sido el debate durante este tiempo, pero la sentencia ya es la que es. Está perfectamente razonada y nadie puede dudar ni de la independencia del Tribunal Supremo ni de su capacidad técnica para dictar esta sentencia, además de ser el órgano constitucionalmente llamado a dictarla. Yo lo que sí he oído, Andrés, es que había dentro del tribunal quien opinaba que podía ser rebelión, pero que convenía que fuera una sentencia unánime para que no hubiera grietas de cara a acudir al Constitucional quienes iban a presentar recursos. Pero hay quien opina lo contrario. Bueno, ¿por qué? Y puede haber también votos particulares, y tan válida es. O no, es mejor ser compacta, llegar a un acuerdo, ser sedición, vamos a dejarlo ahí y que no haya discrepancias. ¿Qué opina usted? Hay sentencias y sentencias. Esta sentencia no es una sentencia cualquiera, es una sentencia extraordinaria. O sea, sentencia que se sale absolutamente de lo normal. Es una sentencia que yo creo que el tribunal la ha dictado con sentido de Estado. Eso ha llevado a que, además de que la voluntad se conforma en un órgano jurisdiccional complejo como es este, conforma su voluntad entre todos ellos. Han querido, es evidente que lo han querido, se ha sabido, ha trascendido, aunque las deliberaciones de los jueces son secretas, ha trascendido que han querido que la sentencia sea así, que sea por unanimidad. Y yo creo que han hecho muy bien y que esta es su sentencia y se acabó, vamos, más que decir. José María, perdón. No pasa nada porque alguien haya cedido algo en su criterio, sí, porque es un órgano colegiado y el órgano colegiado tiene una voluntad colegiada. Yo discrepo. A ver, yo al principio, yo ya mantuve aquí en esta misma mesa que a lo mejor ese empecinamiento por hablar de rebelión cuando en su día se quería pedir la orden de entrega de detención y entrega de Puigdemont, que a lo mejor lo que convenía, por esas razones prácticas, razones de Estado, es decir, venga, aceptamos sedición, vamos a juzgarlo por sedición y a lo mejor lo ideal habría sido pues eso, que fuera un poco más veloz la cosa y que se lo hubiera condenado por sedición, además de otros muchos delitos que aquí no se han mencionado, como por ejemplo se podía haber hablado perfectamente del delito de prevaricación, que lo he dicho en infinidad de ocasiones, es decir, se han estado dictando resoluciones injustas para las que carecen absolutamente de competencia, para las que no hay un procedimiento. Y a sabienda, porque los técnicos judiciales, los técnicos, los asesores legales lo estaban admitiendo en todo momento. No, pero es que además el propio Tribunal Supremo aquí lo reconoce, lo afirma, que se han estado dictando esas resoluciones y también se podía haber hablado de usurpación de funciones, es decir, estás dictando resoluciones para las que tú careces de competencia y por tanto estás atribuyéndote. Había otros delitos que se podía haber hablado y aquí, sin embargo, no sé por qué la cuestión se empecinó entre rebelión y sedición y parecía que quería a la gente que fuera rebelión porque a mí es que gusta mucho la cárcel y muchos años, con menos años de cárcel, yo creo que ya va la gente bien librada, pero sin embargo que últimamente nuestro legislador, en general, incluido nuestro Tribunal Supremo, que se ha puesto de una dureza extraordinaria, yo tengo que discrepar con el debido respeto y la consideración que Andrés sabe que le tengo. O sea, esta sentencia me parece una sentencia que se le ha puesto, es decir, las sentencias con el sentido de Estado aquí, las sentencias tienen que ser con sentido de justicia, y la justicia tiene que ser para todos, y la justicia no puede ser para los miembros del proceso atendiendo a lo que puede pasar luego, porque aquí, esto que aquí se está diciendo, que bueno, hubo violencia, pero poquita, es decir, pero bueno,
no nos vamos a poner tiquismiquis por un poco de violencia porque yo, que en principio dudaba de la existencia de esa violencia, si era aplicable o no, cuando leí el escrito del Ministerio Fiscal, que me pareció muy bien montado ese escrito, me convenció, porque decía que no había sido una cosa que en la que cada parte hubiera intervenido unilateralmente, sino que esto fue una maniobra perfectamente orquestada en el que el gobierno tenía su misión y Òmnium y otros, es decir, lo que era la calle, eran los que se iban a encargar de la violencia, pero todo en un acto previamente concertado como estaba. Y eso, cuando yo lo leí, me pareció que estaba muy bien montada y muy bien encajada ese escrito de acusación y me convenció. Ahora decir que hubo una ensoñación, que cuando ellos hacían esto lo hacían, pero hombre, lo hacían con mala fe, porque ellos lo que querían era simplemente presionar. Decir que cuando se aplicó el 155 enseguida lo asumieron. Pues mire usted, cuando se aplicó el 155 se aplicó con todas las de la ley es decir, no vamos a pensar que haya violencia porque no hicieron una guerra civil. O sea, es decir, no se levantaron en armas en contra de ese 155 y se armó ahí la de un 2 de mayo. A mí eso, ya digo, la justicia tiene que ser justicia y el problema es que mucha gente a la que el Tribunal Supremo le está actuando con una contundencia brutal, porque estamos llegando a niveles donde las garantías, donde los derechos fundamentales y todo este tipo de cuestiones están reduciéndose porque hay que castigar. Aquí, sin embargo, bueno, sí que era su verdadera intención, y donde parecía que ellos querían declarar la independencia, realmente no era tal. Lo que querían era generar un clima de presión en la calle. Un momentito, Pablo, sí, opinión y ahora. Vamos a ver, evidentemente la sentencia del proceso lo que viene a delimitar es que esto era una conjura perfectamente orquestada que tenía como pivotes el gobierno de Generalitat, su presidente, las consejerías, por supuesto el Parlamento con la señora Forcadell y también la calle con Òmnium Cultural y la ANC. Entonces, lo que sí que no puede haber duda, porque si no viviríamos en el sonambulismo, en un mundo kafkiano, en un mundo delusorio, son respecto a que hubo los delitos. Porque esos delitos no sucedieron a escondidas, sucedieron con luz y taquígrafos, sucedieron el 6 y el 7 de septiembre en el Parlamento catalán, delante de todo el mundo, cuando se aprobaron una serie de leyes que abolieron la Constitución, abolieron el Estatuto, modificaron el reglamento de la Cámara contra el aviso de los técnicos y al mismo tiempo silenciaron a las minorías, quiero decir, a la oposición en el Parlamento. Luego vimos todos el referéndum, el 1O, lo vimos todos. Y eso fue orquestado y organizado con fondos públicos, como se ha demostrado, lo vimos todos. Igual que vimos todos al señor Puigdemont, primero, decir que asumía el resultado de ese referéndum y 10 días después, en octubre, declarar la independencia. Es que lo vimos todos. Entonces, ante eso que vimos todos, también vimos, ciertamente, que estos líderes nunca salieron al balcón a decir empuñen las armas, asesinen a los policías. Es verdad, no lo vimos. Por eso el tribunal tiene sus dudas y el Supremo ha entendido que aunque hubo violencia, porque el 20 de septiembre hubo violencia en la Consejería de Economía y hubo violencia el 1O, aunque hubo violencia, no fue una violencia instrumental para conseguir el fin de la secesión o de la rebelión, en este caso, lo que sería rebelión. Por eso estima que es sedición. Me parece correcto, tan correcto como podía haber sido la rebelión si hubiésemos sido un poco más estrictos con qué entendemos como violencia. Porque yo también entiendo como violencia la pasividad y, por supuesto, la obstrucción a la justicia, y es que en algunos casos se pegó a policías, se les amedrentó, se les lanzó piedras. Con lo cual, aunque me parece correcto que se haya tipificado que es sedición, también malversación de fondos, y para algunos, para 3 de ellos, 3 de los 12, desobediencia, me parece correcto porque me parece bueno de cara a lo que va a suceder ahora, tanto en el Tribunal Constitucional como eventualmente en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. No, yo le quería puntualizar a José María que, vamos a ver, cuando yo hablo de sentido de Estado, no es a la hora de dictarlas, no es a la hora de tipificar el delito. Ellos han tipificado el delito que han considerado. O sea, no había. Sentido de Estado ha sido a la hora de actuar de forma unánime. Por supuesto que la rebelión está perfectamente... Vamos, yo no he empezado diciendo que acepto totalmente que de los 2 criterios no acepto, que los han presionado, no estoy de acuerdo con que los hayan dictado la sentencia bajo presión, son jueces independientes, ni con que no pasó nada. Pues mire usted, pues sí pasó, porque ustedes mismos lo excluyen, porque de hecho ellos mismos han aceptado la desobediencia, o sea, nunca han dicho que no pasaba nada, ¿entiende?
Dicho esto, es verdad que la cosa se focalizó mucho en la violencia. El tribunal lo arbitra muy bien. Dice que es verdad que hubo violencia en dos momentos puntuales. El momento cuando el asalto, la interrupción, no dejaron a la secretaria. 20 de septiembre. El 20 de septiembre y el 1 de octubre, cuando de alguna forma se alienta a la gente a votar contra la prescripción concreta del Tribunal Constitucional que había prohibido que se fomentan situaciones que pueden llevar violencia consigo. Lo que dice el Tribunal Supremo es que esa violencia ni es estructural, es decir, no estaba pensada de antemano, no era la violencia que conducía a la derogación de la Constitución española y a la independencia de una parte del territorio, no. Esa violencia surge en ese momento y mucho más la del 1 de octubre, que también son violencias que surgen, por lo tanto no eran estructurales y sobre todo funcionalmente no sirven para nada. Es decir, nunca esa violencia pudo llevar a modificar en un Estado que mantuvo en todo tiempo el poder político, el poder policial, el poder social y el poder en todo momento lo tuvo absolutamente controlado. Por lo tanto, no era una violencia, dice, que no era funcionalmente preordenada a conseguir los fines del delito de rebelión. De ahí que se aparque en la sedición que la razona también muy bien. ¿Vale? Porque la sedición es estar en contra, ya no es querer modificar la estructura del país, ya no es querer modificar ni obtener la independencia de una zona, no. Simplemente es un orden que está en los desórdenes públicos, los delitos contra el orden público, y es un delito el que esos dos momentos los pone. Dice, vamos a ver, cuando se impidió a la Comisión Judicial entrar en la Consejería, se estaba impidiendo el cumplimiento de una resolución judicial que está expresamente contemplada en el delito de sedición. Cuando se alentó a la gente a votar, se dijo, votaremos de cualquier forma. Se estaba también contradiciendo la previsión expresa del Tribunal Constitucional que declaró que el referéndum era ilegal y que no se tenía que celebrar. Bien, esas dos formas atentaban contra la ley y contra las resoluciones judiciales. Y de ahí que sirvan para tipificar el delito de sedición. Yo creo que está muy bien razonado, pero que no excluyo en absoluto que los que dicen que es rebelión. De hecho, un montón de catedráticos de cierta envergadura sostuvo en este país, además de José María Caballero, que sabe más derecho penal que yo, ilustres catedráticos, un sector importante, sostuvo que había un delito de rebelión. Pero en cualquier caso, yo creo que debemos avanzar un poco. ¿Por qué? Porque la sentencia es la que es la que es. El debate ahora ya de si te pudieran haber condenado por rebelión tiene el sentido, sí, de una crítica, pero no vale la pena. En ese sentido, entonces, Víctor, te quería comentar que seguramente no procede ya enrocarse a que si fue un delito o el otro, porque esa es la sentencia que hay. Pero me llama la atención esa interpretación que se dice algunas veces que se intentó trasladar como una ensoñación, como crear una ilusión para luego seguir avanzando en el proceso. Creo que más allá de si el delito sea uno u otro, y es el que es, lo que es cierto es que hay un deseo clarísimo y además se ha visto hoy incluso que irrenunciable, que es el de la secesión, la separación de una parte del Estado español del resto. Y se va a continuar ahí y es un objetivo, por una vía o por la otra vía. No, por una vía no, la del diálogo y la de pactar, no, la de la imposición y por la fuerza. Y eso es innegable y hay un problema gordo ahí. Pero ahí voy yo. Bueno, de entrada, yo insisto, yo creo que la sentencia deja clara la fortaleza del Estado de Derecho. Y a mí me reconcilia con el sistema judicial. Ojo, si hubiera sido por rebelión, diría lo mismo. Yo creo que el papel del Tribunal Supremo ha sido impecable en este proceso. Dicho eso, los jueces han hablado. Y como bien dices tú, ahora tiene que hablar la política. Es decir, la sentencia está, pero en Cataluña sigue habiendo un 40-50% de ciudadanos que no siente apego al Estado español. En Cataluña sigue habiendo un Parlamento gobernado mayoritariamente o compuesto mayoritariamente por miembros independentistas. Oiga, la política tiene que decir algo. Además, la alternativa que ellos tienen ya la conocemos. Al final del camino, una urna. Una urna que violenta la Constitución española. Una urna para hacer un referendo de autodeterminación. Igual lo segundo no pone tanto, es decir, pero lo de la urna moviliza mucho. Lo de la urna genera mucho sensibilidad a flor de piel. Oiga, ¿qué va a hacer el Estado español? Yo ahí tengo alguna propuesta, la diré después. ¿Qué va a hacer el Estado español? ¿Qué puede hacer? Perdón, yo te digo sí que puedo hacer, te lo digo también. No, yo también, voy a decirte yo. Lo comento, pero acabo. ¿Dónde puede hacer? Si me permite, acabo. Una cuña publicitaria, por cierto, que estamos hablando de cumplimiento de la ley. Mañana hay convocada una huelga política. Yo doy clases en esta casa, en esta universidad, de Derecho Sindical 1 y 2. Y estoy harto de comentarle a los alumnos
que las huelgas ilegales están prohibidas. Tenemos una regulación de la huelga preconstitucional matizada por el Tribunal Constitucional y la huelga de mañana es ilegal. Primera llamada a Moncloa y a la Fiscalía. ¿Hay alguien ahí? Oiga, mañana le han convocado una huelga ilegal que prohíbe el ordenamiento jurídico español. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien en Moncloa? ¿Hay alguien en la Fiscalía? ¿Hay alguien que ponga? Porque por tonterías mucho más pequeñas, en este país la Fiscalía se ha movilizado. Soluciones sí las hay. Yo creo que España tiene que... Mira, no se trata, sinceramente, de más o menos competencias a la autonomía. Yo creo que... yo soy jacobino, no tengo ningún interés en que haya más competencias. Pero sí que hay vías de agua en el sistema autonómico español. Y ahí el Gobierno tiene que sentarse y tiene que buscar soluciones. Tiene que ver cuál es el papel del Senado en este país. Tiene que ver y regularizar, como hace el Consejo de Europa, la Conferencia de Presidentes Autonómicos. Tenemos que ver qué hacemos si reformamos o no la Constitución. Y en cualquier caso, lo que se le ocurra, al ser posible, que votemos todos los españoles. Eso tiene un problema, y es que cuando el TER dice hay que hablar, pero si el que se sienta dice no, Claro. independencia, Pero Antonio, no, separación. No, pero Antonio, no, me voy. No, Antonio, pues el diálogo es complicado. Antonio, no estoy de acuerdo. La Constitución dice que la soberanía reside en el pueblo español. Si votamos todos, no hay problema. Bien. Vamos a ver, ¿Votamos todos? Eso es una solución que ellos nunca van a admitir. Tú estás hablando del 168, me da igual. que dice Pero que, yo digo bueno, lo que dice la para modificar aspectos sustanciales de la Constitución, pues votamos los españoles, etcétera. Yo creo que aquí el Estado español tiene unos límites. No podemos hacer un Estado para agradar a las minorías. No podemos hacerlo para agradar a los hijastros de ETA, ni para agradar al PNV, ni para agradar en el País Vasco durante 40 años de asesinatos y muerte a un grupo de gente recalcitrante, aún más que estos catalanes recalcitrantes. Nadie habla de eso. Que algunos catalanes Nadie habla de recalcitrantes. eso. Entonces, ¿cuáles son los límites del Nadie Estado habla de español? Estamos para situar el problema y tampoco excedernos en el terror o el miedo a lo que estamos teniendo delante. Este es un territorio, el Estado español, de 500.000 kilómetros cuadrados, 500 años de historia, 50 millones de habitantes. Y dentro de esos 50 millones hay 2 millones que de vez en cuando, porque esto es oscilante, se sienten más españoles, más catalanes, catalanes españoles. Y de esos 2 millones hay 10.000 vándalos, desarrapados, anarcodestructivos, que están quemando contenedores y creando el caos. Esa gente que está creando el caos son la mayoría estudiantes, por un lado. Por el otro, hay gente ahí infiltrada, como dice Torra, Rebeldes. déjame decir, que lo único que quieren es destruir, y se apuntarían a destruir bajo cualquier bandera, bajo cualquier bandera. Entonces son gente destructiva. A partir de ahí, lo que tenemos que hacer, lo que el Estado español puede hacer son dos cosas. El régimen financiero, es decir, el sistema de financiación autonómico, pero no solo para Cataluña, también para Murcia, también para Valencia, también para Almería. Es decir, lo que estamos mal financiados. Y lo que puede hacer es lo que ya ofreció en 2010, que es el inicio de este problema, que es una modificación, cambio del Estatuto de Autonomía. Lo que no puede ser es, como tú dices, Antonio, que te sientes con unos señores y te digan, mira, derecho de autodeterminación, referéndum, derecho de autodeterminación o referéndum, no hay más marchas. No estoy de acuerdo. José María, espera un momento, José María, yo decía que hay otros, ellos en concreto, los independentistas, que dicen que es que no tenía que haber sido ninguna sentencia, que tenía que haber sido totalmente absolutoria. Con todas las pruebas en la mano, no sé, hombre, cada uno puede tener puntos de vista distintos. Eso es cinismo, Sedición, rebelión, pero llegar a ese extremo, no lo sé. Bueno, eso... Algunos son, además, del ámbito jurídico. Hay quien se ha planteado incluso que, menos mal que la abogacía del Estado habló de sedición, que si no se hubiera hablado de sedición podía haber habido problemas por el principio acusatorio para condenar o no condenar. Y eso es una cuestión que, bueno, habría que ver. Que afortunadamente ha quedado en el arcano, porque si no hubiera sido problemático. Porque, bueno, el Tribunal Supremo también dice que, aunque no te acusen, si la condena es por un delito homogéneo, pueden condenar por un delito homogéneo, te pueden acusar de asesinato y condenar por homicidio. Otra cosa distinta es lo que el Supremo entienda, que también lo varía según se levante esa mañana, es decir, cuáles son delitos homogéneos, que hoy lo son y mañana son heterogéneos y entonces ya no puede haberlo, o al revés, que es más fácil. Hay una cosa que la sentencia matiza bien, a mi modo de ver, que es, al excluir la voluntad de alterar el orden constitucional, ¿qué querían? Y dice que querían, porque además lo han llegado a decir ellos, ¿qué querían? Sentar al Estado en condiciones de igualdad. El Estado, que es ese bicho para los independentistas que no quieren ni nombrarlo, es una cosa, los Estados españoles es una cosa horrorosa. Bueno, pues con ese Estado se quieren estar en un plano de igualdad. En un plano de igualdad que deviene imposible porque el gobierno
no le puede dar la independencia aunque quisiera. O sea, es que podemos estarnos en un plano de igualdad para hablar de muchas cosas, pero no para lo que tú quieres. Entonces, hemos llegado a la sentencia. ¿Y cuál es la postura ahora mismo? Yo creo que la habéis visto todos. Es negar la sentencia. La sentencia no la aceptamos. No aceptamos. Entonces, ¿qué opción política es no aceptamos la sentencia? No es ninguna. Es volver otra vez al principio. Si estamos aquí, nos ha dictado una sentencia que nos ha llevado hasta aquí y lo que hago es simplemente negarla, esa sentencia no la aceptamos porque no nos da la gana de aceptarla, punto pelota. A partir de ahí, y tirar para adelante con a otro partir de referéndum. ahí, yo no creo que esa sea una opción política para Cataluña. Yo no creo que lo sea, yo creo que deben reflexionar y que deben si quieren diálogo, pero diálogo sobre las bases posibles, que son posibles dentro de la Constitución, que es donde todo es posible. Dentro del espacio De europeo. todas maneras, vamos a ver, yo, por quitarle vehemencia al debate. Hay, por cierto, un proverbio chino que dice que cuando el sabio señala la luna, los tontos se quedan mirando el dedo. Primero, habrá que analizar, yo insisto, la sentencia ya está, no le demos más vueltas, por favor, la sentencia es la que tenía que ser una vez que los jueces han fallado. A partir de ahí, veamos qué ha pasado en Cataluña. Es decir, porque, por ejemplo, estamos ahí todos pendientes de lo que pasa en Cataluña y nadie comenta que el País Vasco, por la vía de los hechos, se ha convertido en una confederación de España. No federación, confederación. Segundo, en Cataluña se pasa de un 14% de voluntad de independencia al 40-50%. Algo habrá que analizar ahí, algo habrá que revisar, algo habrá que estudiar qué ha pasado. Y en cualquier caso, Cataluña siempre ha planteado estos procesos de independencia cuando ha visto al Estado débil. Lo hizo la primera vez que se plantea la secesión, se hizo la segunda vez que se plantea la independencia y siempre lo han trabajado en la misma línea. Yo lo que digo es que ahora lo que tiene que hacer el Estado, es decir, lo que tiene que hacer el Poder Ejecutivo es tener como mínimo la misma coherencia y gallardía que ha tenido el Poder Judicial. Porque además, si la respuesta es rigurosa, firme, contundente, esta gente se cansará, se cansará de estar en la calle. El problema es que tenemos que saber que también que estos críos que están ahí, que no saben ni por qué están, son las futuras generaciones que están llamadas a gobernar esa región. Y el Estado tiene que hacer pedagogía, oiga. Esto no lo van a arreglar los jueces. Lo que no puede ser es que mañana venga alguien diciendo que el problema político lo arregle también el Tribunal Supremo. Algo tendrá que hacer la política. Una cuestión y más... vuelvo a repetir la pregunta. Lo digo por si a alguien se le ocurre contestarla. Mañana en este país hay convocada una huelga ilegal. Antes de darte la palabra, perdona, Pablo, porque me viene a la cabeza una cuestión sobre la sentencia. Se filtró antes de que se diera a conocer. Y tanto al magistrado como al letrado, me gustaría preguntarle qué opinión le merece hoy el presidente del tribunal. Que no hubo filtración. Que ha fue pedido disculpas, dice Sí. que tal vez no, que no se puede considerar como filtración, él que seguramente quiere- conversaciones, A ver, porque fue informal. cuando dice no hay filtración... ¿Cómo se quiere- puede filtrar? Bueno, teniendo en cuenta que y la también del- ha dicho el presidente del Tribunal Supremo que se va a abrir una investigación, pero que ya asumamos todos que va a Sí, ser muy no va a ser complicado. fácil. Teniendo en cuenta que las deliberaciones son secretas y que el sentido de la sentencia solo debían de conocerlo los señores que firman esta sentencia, él lo que dice es que no se ha filtrado en el sentido de que ninguno de ellos ha sido capaz de contarle la sentencia a nadie. Bueno, ¿cómo se sabe? Claro, es que es muy difícil. Es que las deliberaciones son secretas, pero claro, es tan largo el periodo, tanto tiempo, que pues, puede ser cualquier conversación de café sin querer con un amigo que esperas que no va a decir nada, pues te traiciona y va y lo cuenta. Algo así es lo que ha querido dar a entender él. Lo que ha querido dar a entender es que él no ha dado la sentencia, que ninguno de estos miembros ha dado la sentencia a nadie. Yo, José María, alabo al periodista que la cogió y que la publicó porque es su trabajo, pero que el profesional que debe preservarse, y además está así, ¿no?, en las propias normas, debe preservar la... Es una falta muy grave para uno de ellos, si lo hubiera hecho. Pero Eso muy es, grave. que no se, que no El se problema es que es una cosa que trascienda, pero pasa es una cosa que se con más practica de vez en frecuencia de la cuando, cuenta. Es Sí, decir, pasa mucho. nosotros estamos hartos de denunciar situaciones, procedimientos que se encuentran en secreto de sumario, que no podemos sacar la más mínima información que pudiera ser elemental para Filtrado una interesadamente. defensa mínimamente digna, y sin embargo al día siguiente salen una serie de datos en el periódico con pelos y señales del procedimiento que está en secreto sumario que se ha filtrado de donde sea. Aquí en este caso, de todas formas, en relación con la filtración se dice que tenía incluso un efecto amortiguador. Sí. Es decir, que la filtramos antes para que la gente empiece a digerirla Asimilar, sí. y evitar que lo que anoche eran incendios y ese tipo de actuaciones que se repiten hoy, que se seguirán repitiendo hasta que alguien le ponga fin,
pues que a lo mejor podían haber sido mucho más De graves. todas maneras, José María sabe como yo que la sentencia no la han escrito ellos. Claro. ¿Entiendes? La han redactado, ellos se las dan, en un momento determinado ha salido de la sala, ya tengo que escribirla y la habrán arreglado y hay que tal, y pasa un tiempo y no la firman todos el mismo día y la vuelven a leer y para acá y para allá. Claro. Desde hay- el punto de vista informativo, accede a gente. el hecho de que a otra gente. que se firmase un lunes por los 7 magistrados, pues era un problema de comunicación para un periodista, para los periodistas, obviamente. El fin de semana es el momento álgido. Entonces, entre que la sentencia, obviamente, no solo la tendrían, no solo la tocarían, no solo la manosearían los 7 magistrados, sino un montón de funcionarios, yo creo que no es atribuible a los magistrados, suponemos que son de una casta y de una pulcritud fuera de duda. Alguien en el proceso, pues obviamente la filtró. Y obviamente los periodistas... ¿Los funcionarios son de otra casta, Pablo? No, Tampoco, quiero decir, hay que buscarle. creo que esos 7 magistrados Que en los- primera fila... Que los jueces también son No, funcionarios. no o sea, creo yo digo- no creo que un magistrado la filtrase, pero bueno, en todo caso son especulaciones. Para los medios de comunicación, A mí y lo de quizá, las como cartas estáis diciendo, me ha el parecido efecto, inquietante. el efecto narcoléxico Lo de que las tiene, cartas me ha parecido inquietante. que estuviese ya barajándose cuál iba a ser la tipificación de los delitos, es algo interesante. Pero mira, ha dicho Víctor, paremos ya, la sentencia es la que es. Y a mí lo que me importa también es lo que va a pasar ahora, pero en dos sentidos. Primero, obviamente, la orden de extradición de Puigdemont, una vez que tenemos sentencia en España. A mí la orden del juez Llarena y primero al señor Puigdemont en Bélgica, lo que los tribunales, el tribunal de Bélgica, los jueces belgas, esta vez decidan, cuando ya sabemos que con anterioridad la jueza Lamela ya lo intentó, Llarena ya lo intentó deteniendo con aquella detención de Puigdemont cuando bajaba de Helsinki, bueno, de Finlandia, a Bélgica a través de Alemania. Y como sabemos, se recusó y evidentemente no fue extraditado. Lo que pueda pasar con los 7 fugados a partir de la sentencia y de la euroorden nos interesa muchísimo. Y por supuesto, también me interesa mucho el proceso que va a seguir, las reclamaciones, los amparos, etcétera, de los abogados de los presos. Vamos a incidir en esas dos cosas. José. En el Tribunal de Derechos Humanos de quería decir Estrasburgo. una última cuestión en relación con la filtración. Y respecto de ese efecto amortiguador que en principio se le atribuía. Se ha dicho que ha pasado por muchas manos. Esa sentencia, yo creo que todo el mundo sabe, que esa sentencia estaba puesta mucho antes, o por lo menos bastante antes de ese lunes. Esa sentencia salió el lunes porque el sábado era el día 12, era el Día de la Hispanidad, Sí. y se quiso evitar los problemas derivados de una publicación y lo que se podía, el alboroto que se podía haber producido ese día. De haberlo filtrado cualquier funcionario, no lo podía haber filtrado perfectamente cuando eso estaba, y qué casualidad que se viene a filtrar justamente el día antes de la publicación oficial. Yo no descarto ni mucho menos ese efecto no placebo, Laxante, sino laxante. Amortiguador. amortiguador absolutamente. Es decir, vayan ustedes digiriendo esto que se dice extraoficialmente y que mañana se confirmará, pero de alguna manera iremos... Pablo, Pablo ha hablado de apuntado. los recursos. Me gustaría su opinión sobre ese sentido. Recursos seguramente ante el Tribunal Bueno, Constitucional va. y ante el Tribunal de Derechos Humanos. Vale. Por cuestiones, no sé si de fondo o en muchos Solo casos... puede ser por violación de derechos fundamentales ante el Tribunal Eso, Subcoreano, no hay otro. Y de forma, Yo, detalle, yo- ¿qué cree que puede ocurrir ahí? Pues yo ¿Puede creo ir que hacia un lado, hacia otro? Exactamente, creo que no va a pasar nada. A mi modo de ver, el Tribunal Constitucional, por supuesto, no va a decir nada, porque no es verdad. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tampoco, porque básicamente estas cosas fallan cuando se violan derechos procesales de las partes. Y aquí es evidente que no se ha violado ningún derecho procesal. El juicio no ha podido ser más transparente, con luz y taquígrafos. De hecho, se ha televisado entero para toda Europa. Han habido todo el que ha querido hasta ahí, ha propuesto todas las pruebas que le da la gana. El magistrado ha tenido mucho cuidado de llevarlo, el presidente, de llevarlo con cuidado, y así ha sido. Con respecto a lo otro, lo que hablábamos, las extradiciones, la euroorden que ha activado el juez Llarena. El juez Llarena ha actuado la euroorden, por cierto, manteniendo la rebelión, porque no tiene más remedio. José María sabe como yo que en este país no existe el juicio en rebeldía y que la sentencia para estos es la que es y no les afecta en absoluto a aquellos. Aquellos tienen que volver a ser juzgados, se tienen que practicar todas las pruebas y serán condenados y serán condenados o serán absueltos. Pero no está condicionado para nada, y el tribunal belga mucho menos, para resolver en base a la sentencia del tribunal. Por lo tanto, yo creo que estamos prácticamente en el punto que estábamos. No le veo más. Ha activado la orden, ha hecho bien, porque no puedes dejar en un punto muerto un juicio que está así. Tienes que activarla, por lo menos no podrá entrar en el país, ¿entiendes? Porque será detenido si entra, pero ya está. O sea, que la extradición no cree que vaya a fructificar. Para nada. Dicen que de la ignorancia al atrevimiento y un paso yo lo voy a dar. Vamos a ver, primero, la sentencia.
La función judicial consiste en un puro y mero silogismo aristotélico. Premisa mayor, fundamento de derecho; premisa menor, hechos probados, conclusión. Si alguien tiene duda en la sentencia, que se presente a diputado y cambie el Código Penal. Tan sencillo como eso. Lo deje más claro, que defina, porque no olvidemos que los jueces han interpretado un Código Penal donde los nacionalistas en su día introdujeron matices que han facilitado esta sentencia. Que siempre estamos, insisto, desviando el foco de atención, poniendo el foco donde no es, igual que pasó con la sentencia, por ejemplo, de la Manada. Y luego, otra cuestión. Los jueces han hecho un papel mucho más importante del que parecen. Yo me harto, insisto, de mi ignorancia, de hablar de que el derecho penal tiene un papel de prevención general, ¿verdad, José María? Y la prevención general es recordarle a la gente: mire usted, hay un contrato social que dice que no nos gusta que la gente mate a la gente. Y si usted mata a alguien, ya saben que van a ser de 15 a 20 años. Como usted mate a alguien, le aplicamos la condena. Lo que ha hecho el Tribunal Supremo es recordarle a estos señores que están ahí ahora de farsantes, es decir, permitirme, no quiero ser despectivo, me parece una payasada el papel del presidente de la Generalitat y del papel de algunos funcionarios, sobre todo este señor de Interior que decía que el presidente es pacífico interiormente. Bueno, lo que han hecho es recordarle a estos señores: oiga, si usted vuelve a hacer algo como lo que ha pasado y se relata en esta sentencia, que sepa que son 13 años. Y José María, 13 años no es moco pavo, ¿eh? Parece que no les ha importado mucho, porque han corrido Sí, se están midiendo, cuidan, se cuidan, hacen su papel, hacen su teatro. No lo sé. Pero el Tribunal Supremo le ha dicho: si usted hace esto, son 13 años, no lo olvide. De todas maneras, el Tribunal Supremo ha hecho una cosa que tiene una trascendencia importante, la queremos negar, pero no, ha dado luz verde a la posibilidad de que no cumplan ni siquiera la mitad de la pena. Esa luz verde, en el fondo, es dar algo de árnica, es decir, pues lo ha hecho porque lo que lo ha hecho lo ha considerado así, yo no puedo discutirlo. Y se han apresurado algunos a decir: yo no voy a pedir el indulto. Eso siempre se dice. Lo primero, que el indulto no lo tiene que pedir el condenado, lo puede pedir cualquiera. Da igual, sí, no es obligatorio que lo pida, lo puede pedir cualquiera, una sociedad, da lo mismo. Y segundo, que eso se dice, pero la verdad es que cuando se está en la cárcel no se está muy bien, no se está muy así como muy a gusto, que digamos, ¿entiendes? Y un indulto, que en este caso yo creo que total no sería nunca, pero un indulto parcial es posible. Lo que no tiene sentido es eso que han dicho de la amnistía. No sé dónde se han sacado la penicilina esa de la amnistía. Aceptamos la sentencia, pero si nos amnistía. Pero bueno, Andrés, por un lado, el presidente del gobierno ha dicho que no va a haber ningún indulto, entre otras cosas porque van a ir a dormir a casa dentro de muy poco. Pero Pablo, tú sabes que estamos en vísperas de elecciones. No, es muy complicado hablar de indultos. Vuelvo a recordar que si duermen en casa lo dirá el juez de vigilancia penitenciaria. Hay un fleco. La Junta de Tratamiento al cuñado del actual rey de España. La Junta de Tratamiento dijo unánimemente: no sale. 180.2. Sin embargo, el juez de vigilancia penitenciaria dijo: sí sale. Pues aquí puede ser al revés. Hay una instancia más. El juez de vigilancia penitenciaria dice: no, todavía queda la audiencia. Que puede decir sí. Un aspecto es que el procés aún no está de todo juzgado, porque no olvidemos, y es un aspecto que a mí me interesa mucho, que hay que juzgar a la cúpula de los Mossos d'Esquadra en la Audiencia Nacional y la mesa del Parlamento. A mí esto me parece muy importante. También porque, evidentemente, la sentencia del Supremo afecta mucho al señor Trapero, porque de alguna manera está en la propia sentencia aparece el rol de los Mossos d'Esquadra, y de hecho la sentencia asume el testimonio de Trapero cuando fue a declarar al Supremo, que fue básicamente aquella reunión famosa donde el consejero Forn, consejero del Interior, y por supuesto Puigdemont dijeron: mira, haya violencia o no, vamos a hacer el 1O, a pesar del aviso de Trapero. Entonces, a ver cómo la Audiencia Nacional juzga a Trapero y juzga a los miembros de la mesa del Parlamento. José María, tú hace un momento hablabas de esa coordinación, o sea, de cuando la violencia, ¿no? Hacía referencia a la violencia, y que el tema de los Jordi no era una cuestión aislada, que seguramente y estaba organizada y coordinada ahí. En esa estrategia, en ese puzzle, el jefe de los Mossos evidentemente tiene ahora mismo una papeleta complicada con la sentencia que acaba de dictarse, ¿no? Tiene una dificultad importante porque, si bien, como ha dicho Andrés hace un momento, lo tienen que juzgar otros jueces, y lo tienen que juzgar desde el primer momento del juicio, es decir, nada llega probado al juicio oral, o nada debe llegar probado al juicio oral, y él se le tiene que juzgar, y no se puede dar como punto de partida lo que sea la sentencia del Supremo. Si bien es cierto que, siendo esto así, el juez que tenga que dictar esa sentencia, pues lógicamente también tratará de evitar que pueda existir sentencias firmes en la que se declaren hechos probados que sean contradictorios. Y por lo que se estaba comentando aquí hace un momento, que decía Pablo, que dentro de unos meses algunos ya pueden
Eso lo han dicho los periódicos, y ahí hay una cuestión, sin perjuicio de lo que dice Víctor, que eso es absolutamente así, porque en los periódicos están diciendo que una vez que esta sentencia sea firme, pues los que tienen ya un periodo de condena preventivo y se les han puesto las penas más bajas, llegarán a la cuarta parte de la condena en apenas unos meses. Pero lo que no se tiene en cuenta es que nuestra legislación penitenciaria tiene una contradicción tan importante como que para que pueda salir un permiso de 3 días para estar en tu casa, salir el viernes y volver el lunes, tienes que haber cubierto una cuarta parte de la condena, pero sin embargo, para clasificarte en tercer grado, que significa salir todas las mañanas a trabajar y volver por la noche, y los viernes desde el viernes por la mañana hasta el lunes por la noche estás fuera, para eso no te pide ningún tipo de periodo, de manera que en la primera clasificación, al menos, y teniendo en cuenta que ellos tienen el tema las competencias penitenciarias cedidas, se les podría dar sin perjuicio de que luego efectivamente están los jueces, el juez de vigilancia penitenciaria y la audiencia que controlarían ese tema, pero se podría dar esa circunstancia desde la primera clasificación. Y además que el control judicial no es espontáneo, el control judicial se producirá si recurre a alguien. Si el Ministerio Fiscal no recurre, pues la Administración Penitenciaria los clasificará y se gozarán de los privilegios del tercer grado y se acabó. Se están produciendo, decía al principio de este programa, hechos violentos en las calles de Cataluña. Además, muchas veces se pone el foco especialmente en Barcelona, porque seguramente son los más voluminosos, pero yo muchas veces me preocupa que seguramente lo más intimidatorios son los que se producen en las pequeñas poblaciones, donde hay una casa de uno que es constitucionalista, o en el pequeñito cuartel de la Guardia Civil y van a las casas, a esas casas donde viven la familia del guardia con los niños y demás. Es más intimidatorio que estar por la calle, no por la diagonal pegándole fuego con tenedores. Calle Borroca catalana. Exactamente, pero al margen de eso se está impidiendo que se aplique la ley de seguridad nacional y que se ponga en marcha ya. ¿Eso quién lo puede poner? ¿Cuándo? ¿Y para qué serviría? Vamos a simplificar porque si no vamos a explicar la ley entera. Eso lo puede poner en marcha el gobierno, concretamente el presidente del gobierno. Puede ponerla en marcha cuando aprecia una situación de interés. Naturalmente, eso tiene que ser después aprobado, pero es el que le corresponde. ¿Qué es la ley esta? Pues es una ley en la que el Estado toma. Tienen varias, pero ¿qué sería para que nos entiendan en el supuesto práctico? El gobierno tomaría a través de un mando que designaría el control total de todas las fuerzas del cuerpo de seguridad del Estado, incluidos los mozos de escuadra. A partir de ahí también les daría qué facultades, qué medios, con qué medios van a contar, qué van a hacer. No puede limitar derechos, no estamos en el estado de excepción ni de sitio ni de nada, no se limita la autonomía catalana para nada, simplemente es una cuestión, como bien se dice muy bien, para preservar el orden público, básicamente para preservar la tranquilidad en un país, a intentar forzarla. ¿Eso a qué puede dar lugar? Pues no sabemos qué haría qué fuerzas mandaría el gobierno al lugar. Bueno. El problema que se plantea aquí, el otro día decía un titular en el periódico del colegio a la manifestación, o del instituto a la manifestación, haciendo referencia a que la gran mayoría de los que vemos en este tipo de revueltas, ya sea en la Diagonal de Barcelona como en los otros pueblos catalanes donde también se está produciendo revueltas similares, estamos hablando de chavales jóvenes que en gran medida pienso yo que van ahí manipulados, y no sé hasta qué punto lo que se esté buscando un mártir del proceso, es decir, que pueda producirse una revuelta de esta y una actuación policial, que se produzca cualquier tipo de acontecimiento del que pudiera salir mal herido o muerto un chaval de estos, y entonces buscar un mártir y buscar una justificación todavía para aumentar esa revuelta. Es chocante que en las loteas se veían pancartas los Boixos Nois, son los extremistas del Barcelona, al frente de los cuales se ha situado Guardiola, que se ha situado como un personaje. Ante la mediocridad de los Torra & Company, hay que reconocer que Guardiola tiene incluso más empaque que ellos, esa es la verdad. Y bueno, y ahí está haciendo un papel internacional que no tiene nada que ver con el fútbol, inexplicable, porque todo empezó cuando Agustín Montal en su día dijo que el Barcelona era algo más que un club. Sí. Y a partir de ahí, ya todos recordáis el partido con el campo cerrado que se jugó cuando estaban en el 1 de octubre. Sobre ese tema, sí, voy a dar palabra a los dos, pero mira, voy a decir yo. Y es que, en efecto, se ha habido todo debate
hoy mismo sobre si el partido de ida a final de este mes de octubre en el Nou Camp se juega allí o se cambia, se aplaza, no se juega en el Bernabéu, o simplemente se aplaza hasta que se calmen un poco las aguas, si es el caso. Pero es que el propio comunicado de Fútbol Club Barcelona, en cuanto se dictó la sentencia, es tremendo, diciendo que no estaban en absoluto de acuerdo y pidiendo que se pusiera en libertad a los delincuentes, porque eso es así, ¿no? En ese sentido. Así es. O sea que el tema de, al final, en la calle, la convivencia es un problema. Es que la calle es un factor esencial del procés y obviamente de los secesionistas, y la han intentado manejar. Pero te he quitado la palabra, No perdona. pasa nada. Es un placer. La han intentado manejar desde el principio con Omnium, con los Jordis, ¿no? Con Omnium y con la ANC. Y ahora lo que vemos es una fermento, yo creo, de la frustración. Empezamos a ver un efecto caleborroca o terrorismo de baja intensidad a bajo nivel, que, como digo, está constituido, según escuchaba ayer además al jefe de los Mossos, decía, vamos a ver, esa gente que estamos combatiendo en las calles, en las barricadas, pues son, en primer lugar, elementos desordenados, anárquicos, personas vandálicas que forman grupos antisistema y se van a sumar casi a cualquier cosa. Junto a eso hay jóvenes con el cerebro lavado que buscan emociones fuertes y que quieren hacer su propia revolución, ¿no? su propia guerra. Y lo que tenemos hoy, ¿qué es? Hemos visto imágenes terribles en la ciudad de Barcelona, en algunas otras ciudades también, como por ejemplo Lérida. Hemos visto ese uso de pirotecnia contra un helicóptero de las fuerzas de seguridad. Hay 97 heridos, pero sobre todo hemos visto antes de la sentencia esta detención peligrosa de 7 u 8 elementos que por lo visto estaban en vías de fabricar artefactos explosivos, eran elementos radicales de los CDR. Ya se nota, ya se percibe un fermento filoterrorista que no llega a cuajar todavía, porque entre otras cosas, como sabemos, a medianoche, esta noche pasada, el señor Torra, que no había condenado la violencia, eventualmente salió y la condenó. Pero la calle es un factor obviamente determinante. Hay un detalle que yo creo que no estamos valorando, porque yo supongo que alguien tendrá interés que no pongamos el foco aquí. Yo creo que la trampa de la sentencia no la puso el Tribunal Supremo, la puso el Gobierno trasladando a estos señores a Cataluña. Voy a explicarme. He sido miembro de la Junta de Tratamiento 37 años. Soy lento, pero pillo, con el tiempo pillo. La Junta de Tratamiento, cuando tenga que tomar decisión sobre permiso de salida y tercer grado, los miembros de los equipos técnicos suelen ser independientes, somos gente que hemos ganado la plaza por concurso, no nos debemos a nadie. Pero la Junta, director, subdirector de tratamiento, subdirector médico, jefe de servicio, puede tener un voto mayoritario de cargos de libre designación, para que me entiendan los que están viendo el programa. Cargos que elige el Gobierno de la Generalitat. Vamos a dejarlo claro. La Junta puede tener un voto mayoritario de señores que nombra y cesa la Generalidad de Cataluña. Menudo pavo. Luego decir, permiso de salida. Los permisos de salida, lo que dice la legislación penitenciaria es que la condición sine qua non es la cuarta parte y buena conducta. Sine qua non. Puedes tener las 5 sextas partes y no tener permiso. Lo que dicen además los jueces de vigilancia en la reunión anual que tienen para analizar y coordinar la política penitenciaria es que las decisiones de los miembros de la Junta son subjetivas, que no arbitrarias. Nosotros decidimos mirando la punta de los zapatos. Tenemos esa libertad. El tercer grado ocurre lo mismo. Por cierto, el único acuerdo de la Junta de Tratamiento que no controla el juez de vigilancia es el centro de destino. El único. Es el único que tiene competencia exclusiva en la institución penitenciaria. En permiso, en grado, en libertad condicional, la última palabra corresponde al control jurisdiccional de la ejecución de la pena. Yo, por dejar un poco evolucionar y vamos al día de hoy y en los próximos días, va a haber una manifestación. Esa manifestación, ojalá, pero se me antoja que habrá violencia, antes o después, en algún momento, grupos o lo que sea, ¿no? Infiltrados, como decía uno, están poniendo la cara al infiltrado, ¿no? Y explicándolo, estaba allí poniéndola. Bien, que la habrá. ¿Hasta qué punto hay que parar, hay que ser contundente para buscar por la convivencia de José María? Es decir, si hay no sé cuántos miles, debe actuar con contundencia la policía, eso todavía calienta más el ambiente. ¿Hasta qué punto hay que tomar decisiones de Estado buscando la convivencia o hay que coger y aplicar la norma? ¿Dónde está el equilibrio? A ver, siempre hay que tratar de actuar en estos casos con prudencia, hay que tratar de buscar siempre el mal menor. Hombre, hay que procurar
que esa manifestación, es decir, si eliminar o anular esa manifestación te puede provocar una situación de escándalo público, pues a lo mejor sería conveniente permitirla, controlarla, es decir, y por supuesto evitar que se pudiera producir ningún tipo de altercado durante la celebración de la misma. Es decir, pero claro, eso es una cuestión que es muy difícil, porque tienes que, ya digo, ahí tienes que ponderar muchos intereses en juego. Es decir, no puedes permitir aquí que se haga lo que se quiera de forma unilateral sin pasar por el control por la serie de controles que pasan en el resto de manifestaciones, que sí se convocan y que se desarrollan con las autorizaciones, con la autorización y en las condiciones previamente establecidas, y esto porque de pronto la convocan y sin encomendarse a nadie pues deciden desarrollar. ¿Qué ocurre? Que una situación en un clima de violencia como el que hay, llegar allí y decir que aquí no se hace manifestación ninguna, y como digáis de salir, venimos aquí con los carros de estos de la policía y tal, y os vamos a... No sé yo hasta qué punto... Esa es una cuestión, ya digo, que hay que ser prudente. Voy a decir una cosa, fíjate que estamos alarmados, alarmados y con razón, porque en las situaciones de violencia extrema en la calle, eso mismo lo hemos estado viendo con los chalecos amarillos día a día en París, y no ha pasado nada. Así que tampoco es que la situación no es tan desesperante, es decir, es bueno, sí. Bueno, de momento, ¿no? Yo estoy de acuerdo en dos cosas. Primero, la proporcionalidad es algo esencial. Porque efectivamente lo que va buscando en esta guerra de David contra Goliat, al final son unos, como mucho, miles de violentos. Los otros 2 millones de secesionistas o de separatistas han demostrado no ser violentos. Hay los que van con velas y hay los que van con cócteles Molotov, ¿no? O sea, los violentos son, en la policía y los Mossos intentan aislarlos para combatirlos. Ciertamente es difícil, una masa enorme que se mueve por una ciudad, esos violentos tienen un margen de maniobra importante. Pero la proporcionalidad es importante, y la proporcionalidad pasa por esto. Por primera vez tenemos a los Mossos de Escuadra haciendo su trabajo. O sea, la coordinación policía-Mossos de Escuadra está funcionando, hay que dejarlos trabajar. Hasta el propio Torra los está, por un lado, vituperando y por otro alabándolos, lo cual demuestra qué tipo de personaje es Torra. Torra es un pirómano que en el fondo de su corazoncito pacifista lo que desearía es interior, en ese alma interior gandiana, budista, en ese karma suyo, en ese aura espiritual, lo que desearía es un caos tremendo, el fuego que se extendiese para que hubiese un punto de ruptura y una separación. Pero eso no lo puede conseguir porque hay fuerzas, afortunadamente, racionales y de la coherencia. Con lo cual, coordinación, ¿está funcionando? Esperemos ahí. En segundo lugar, la Ley de Seguridad Nacional, si escala la violencia. Y en tercer lugar, el 155. Pues hay que ir por esas vías. Víctor, para concluir, hablabas de política antes. El presidente del Gobierno de funciones se ha reunido con los líderes de los partidos políticos, no con Vox, sí con Ciudadanos, con Partido Popular y con Podemos. Y a mí me da la impresión de que incluso decía antes Andrés, estamos en campaña electoral. Y no sé hasta qué punto llegar a un acuerdo. Seguramente es bueno que haya seguro es bueno que haya coordinación, que haya comunicación entre ellos, aunque discrepen, pero que hablen, que pongan las cosas encima de la mesa. Pero casi clarifica algunas cosas, ¿no? El que recientemente no hubiera un acuerdo entre Podemos y el Partido Socialista para gobernar. Yo vi algún tuit de la número 2 de Podemos que decía que quería ser vicepresidenta del gobierno, si lo llega a ser, y está dirigiendo el país. Y leo el tuit que puso hace poquito, diciendo que rechazaba la sentencia y que estaba en contra de esa decisión y que había que hablar y ese no era el camino, pues tendría un problema el Estado y también Pedro Sánchez. Y yo no sé si políticamente las cosas se van aclarando de cara a lo que puede ocurrir el día 10. Mira, yo creo que en el panorama político español se dan dos situaciones muy complejas. Partidos que viven y sacan rentabilidad del conflicto permanente, Ciudadanos. Pero también digo, y lo digo a boca llena, la situación de Cataluña y algún problema más de este país solamente pasa por un acuerdo Partido Popular, Partido Socialista. Me preocupa poco Podemos. Espero poco de Podemos. Posiblemente no espero nada. Yo creo que la solución política que se le da a Cataluña o está avalada por el Partido Popular y el Partido Socialista, o estamos garbillando agua, no sirve para nada. Y no tengo claro si las dos partes, insisto, no tengo claro si las dos partes tienen voluntad de llegar a ese acuerdo. Pero este país algún día tendrá que juzgarlos también, políticamente.
pero habrá que juzgarlo. Yo, pues no sé, así como para poner punto final, es evidente que la sentencia ahí está, que en este país no sale gratis delinquir, pero que la sentencia no soluciona el problema político de Cataluña en absoluto. Ahí está, subsiste, se dice es el momento de la política, pero claro, hay que ir a la política y al diálogo hay que ir de una forma, no diciendo, la política consiste en que me des esto, no, la política es discutir y llegar a soluciones que indudablemente hay que buscar y hay que encontrarlas de alguna manera. Vamos a ver los próximos días qué es lo que ocurre, porque se nos antoja que en efecto el viernes a ver que pueden suceder cosas importantes y tenemos un fin de semana en donde donde se trabaja y además no hay colegio ni instituto, con lo cual esos que decía José María Caballero estarán en la calle. Muchas gracias, Y Víctor. mañana hay una huelga ilegal. Yo quiero seguir recordándolo. En ese tema. Víctor, muchas gracias. Un tema importante, un tema serio, sin duda alguna. Andrés, muchas gracias. Andrés Montalbán, por estar con nosotros. Pablo Blesa y José María Caballero. Y a todos ustedes por seguirnos. Muy buenas noches. Gracias. Hasta el próximo jueves.